Buen día, soy Fernando Brizuela de Easy4Motion. Bienvenidos una vez más al podcast de la electromovilidad. El día de hoy nos tocó filmar y grabar acá en Hermosillo, una ciudad que quiero mucho. Un año de mi vida la pasé por aquí. Y estamos con Carla Neudert, que es la titular de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Fernando. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Me gustaría un poco conocer más acerca de Carla. ¿Qué estudia Carla? ¿Cómo se mete en los temas de sustentabilidad, sostenibilidad, energías verdes? ¿Cuál es tu trayectoria, Carla? Pues fíjate que yo estudié Derecho en la Universidad del Noroeste, extinta Universidad del Noroeste, ahora es la Universidad del Valle de México. Luego estudié una maestría en Educación y de ahí ya trabajando con el actual alcalde Antonio Estezarán, en aquel entonces era alcalde de Guaymas también, sale el tema de empezar a medir vientos en San Carlos y empezó a interesarse en otros temas más relacionados con el tema de innovación, energía renovable. En aquel entonces, Fernando, todavía ni siquiera existían las reglas de interconexión. Estoy hablando alrededor del 2011, por allá. Sí. Es más, no, fue en el 2006 esa parte, 2006, 2007. Después de que él sale de la alcaldía, empezamos ya ahora sí a trabajar más fuerte todo el tema de renovables, ¿no? Y entonces de ahí decido hacer una maestría en Administración Eficiente de la Energía y sus fuentes renovables con un enfoque mucho más orientado al tema de legislación, ¿no? Entonces me acuerdo que pues batallando un poco con la parte de ingeniería y demás, pero pues lo que yo quería era la parte legal. Resulta que al terminar yo la maestría en energía, pues cambia la legislación, cambia lo que es la ley del Servicio Público de Energía y entonces entra en vigor la ley de la industria eléctrica. Entonces todo lo que estudié en la maestría, en la parte legal, para lo que yo realmente entré, pues ya no servía de nada porque ya había cambiado completamente todo, ¿no? Y en ese sentido, a partir de ahí, pues otra vez a empaparnos de los diferentes temas, empezamos a trabajar ya no los proyectos de autoabasto que traíamos, sino ahora ya proyectos como generadores y demás. Después entro a estudiar el doctorado en administración pública y pues aquí ya hasta ahí llegué, ¿no? En el tema de mis estudios profesionales. Sí. Aquí en el programa hablamos mucho que para tener un mundo verde, sobre todo enfocado en el tema de la electromovilidad, es muy importante la generación de energías verdes, ¿no? De nada sirve cargar un vehículo si lo estamos abasteciendo con diésel, gasolina o algún otro combustible, ¿sí? Así es. Entonces, la parte que me mencionas ahorita de la parte de energías verdes, la parte solar, eólico, que sé que te metiste mucho ahí, ¿qué me platicas? ¿Qué proyectos hiciste? ¿Qué experiencia tienes ahí? Digo, en esa parte hemos trabajado proyectos que van, como te comentaba hace un momento, desde el proyectos sociales que están en aquel momento orientados en la ley del Servicio Público de Energía. Hicimos un proyecto muy importante sobre autoabasto que buscábamos que 20,000 familias en el estado de Sonora se asociaran, poner una planta fotovoltaica, vender la energía y los recursos provenientes de esa venta, pues se quedaran para beneficio de estas 20,000 familias. En su momento hicimos todas las gestiones, no logramos que fuera autoabasto, pero el proyecto lo hicimos como pequeña generación de energía. Entiendo que en su momento fue el único proyecto en todo México que funcionaba como tal. Y entonces tardó muchísimos años. Pusimos 2 aerogeneradores, vendíamos la energía a Comisión Federal de Electricidad y con esa venta de energía aparecía en el recibo de luz energía Sonora menos 100 pesos, 200 pesos, etcétera, que les llegaba en un descuento directo a 20,000 familias en todo el estado de Sonora. Entonces, te digo, a partir de ahí hicimos una serie de proyectos, conformamos una asociación intermunicipal en la que formaban parte 4 municipios del estado de Sonora. Y el objetivo también era hacer un parque fotovoltaico. Nos quedamos en todo ese proceso ya de formación de la Asociación Intermunicipal, incluso salió publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado,
pero en aquel inter, te comento, fue cuando cambiaron ahora sí la legislación y entonces nos quedamos a medias con ese proyecto. Ujú, Y luego ahora ya en lo que estamos ahorita en la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, pues bueno, lo primero que hicimos fue crear esta agencia, ujú, porque antes era Alumbrado Público de Hermosillo y ahorita ni siquiera el servicio público lo podemos ver solo como servicios públicos. Ya ujú, tenemos que empezar a cambiar esa visión y a ver incluso estos temas como con un enfoque de sustentabilidad o sostenibilidad, ujú. de eficiencia energética, porque alumbrado público era el segundo consumidor más alto de energía en Hermosillo en términos reales por el suministro de energía que requiere pues todos los circuitos de la ciudad. Y considerando que no todos eran LED, ahorita ya toda la iluminación de Hermosillo es limpia, es eficiente. Son las 69,000 lámparas que tenemos aquí, Ujú, son de iluminación LED todas. Y entonces creamos esta agencia de energía y a partir de aquí no solo hacemos una gestión más eficiente de la energía en alumbrado público, sino que impulsamos también proyectos de energía renovable en todas las áreas. Funciona como una dependencia transversal de proyectos. Y entonces hacemos proyectos para Agua de Hermosillo, para Seguridad Pública, para la Presidencia, para el DIF y ujú. así gestionamos proyectos como Peso Solar, Impulso Solar, Hogar Solar, que es de los principales, las patrullas eléctricas, todo lo que tiene que ver con electromovilidad. Ujú, Actualmente ya el proyecto HBus, que es el proyecto más nuevo, ujú. que la próxima semana incluso pues se da el fallo de la licitación que está ahorita en proceso. Sí, el H-Bus son los camiones de autobuses escolares, según tengo entendido. Así es. Es un programa que contempla por lo menos 10 autobuses eléctricos para estudiantes universitarios y este programa es vamos a ponerles un proyecto piloto, un programa piloto que estamos Ujú, desarrollando, porque como administración pública, pues para empezar, nunca había sido competencia del municipio el transporte, o sea, no era competencia del transporte público, es ujú. competencia del gobierno del estado. A partir de la nueva ley que se creó ahora en enero de movilidad y transporte, es que ya nos da facultades a los municipios a través de un convenio de colaboración Ujú. para también trabajar en electromovilidad. Y ahora en agosto, hace apenas un par de meses, le dieron facultades a la Agencia de Energía para que trabajara estos proyectos de electromovilidad y de infraestructura. Entonces, así es como cae el tema, ahora sí que en mis manos, Ujú, en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación, hacemos estos proyectos y este HBus es ujú, un proyecto piloto en donde lo que se licitó fue el contrato de prestación de servicios ujú. para que un tercero sí experimentado, que tuviera ya ahora sí que bajo sus manos la operación de un sistema tan importante como es el transporte, Sí, pero además como municipio pues tampoco podemos empezar a aprender, llevar a cabo esa curva de aprendizaje con recursos propios es complejo. Entonces decidimos dejarle ese proceso a un privado en este momento, ujú. aprender nosotros también, empezar a empaparnos de todo el tema para que, ¿por qué no?, en un futuro poder ahora sí desarrollar un proyecto propio del municipio de transporte público. Muy interesante todo eso. Hay muchos municipios de repente que se acercan conmigo, se acercan con fabricantes de camiones o transporte y dicen, oye, vamos a cambiar esto, ¿no? Y creen que son cosas muy sencillas en donde, oye, pues compro 10, 20 camiones y luego pues veo con un eléctrico que tenga o alguien de la zona Ujú. que me haga la electrolinera y oye, sí, pues la gestión, no, pues déjame ver cómo lo conecto, la gestión de la energía por medio de Wi-Fi o por un programa y todo lo demás. Al final de cuentas se vuelve un proyecto muy complejo para que una sola persona o una sola entidad Así pueda es, resolverlo de alguna manera. Y qué mejor que agarrar especialistas, bueno, si hay especialistas que aunque no son camiones eléctricos, son camiones de diésel, pero ya manejan ruta, reparto, logística y todo lo demás, exacto. se incluyen aquí y junto con el municipio, como bien dices, darles todo el apoyo para de alguna manera lograr la capacitación y, y transferir todo ese conocimiento al tema eléctrico en esto. Está muy Así padre, es. fíjate, nomás para terminar, la parte del camión escolar se me hace increíble. En uno de los podcasts anteriores que tenemos grabados ahí en el canal, una de las personas que estuvo ahí lleva, vamos llamándolo así,
en la sangre y en los huesos la parte verde, ¿no? Sí, y desde pequeña ella dice que le gustó todo esto, lo empezó a implementar primero en su casa y luego ha estado implementando en diferentes programas todo y ha participado en organizaciones mundiales sobre todos estos temas. Y yo le decía, oye, es que padre que no sea nada más de dientes para afuera, de que, me pidieron en el Acuerdo de París que lográramos hacerlo y todo lo demás, y como ya firmamos, pues lo tenemos que hacer, sino que uno lo traiga adentro. Entonces se me hace muy padre el concepto de que los niños, desde chicos, puedan transportarse en un transporte verde y se les vaya inculcando Claro. ese conocimiento y esa cultura felicidad, porque ese día, eso que están haciendo ahorita, el día de mañana va a ser que esas personas que se transportaron en esos camiones verdes traigan esa conciencia. Así es. Y además, Fernando, por una parte, tenemos que visualizar también la importancia de que trasladar, como bien dijiste hace un momento, no solo esta parte tecnológica y de responsabilidad y demás. El tema bien interesante es que ahora sí que los transportistas locales, la gente que maneje este tipo de carga pesada, transporte público, etcétera, pueda ver aquí en lo local cómo está operando, cuáles son Ujú. los beneficios, cuáles son las áreas de oportunidad, etcétera. Te puedo asegurar que con esto van a animarse a dar el siguiente paso. O sea, este es un proyecto, Ujú. igual que Hogar Solar y que otros que hemos implementado, como el de las patrullas eléctricas, Ujú. en donde a partir de que los mismos elementos de la policía, la misma gente que está a su alrededor, empieza a ver cómo funciona un vehículo eléctrico, cuánto te estás ahorrando en gasolina, en combustibles, y Ujú. entonces te animas a dar el siguiente paso y compras tu propio vehículo eléctrico. Bueno, este es otro de los beneficios que también va a traer un proyecto como el H-Bus. Ahora Claro. sí que todos estos empresarios y este sector se va a dar cuenta de cuáles son los beneficios, áreas de oportunidad, etcétera, Ujú. y va a poder dar el paso para invertir y cambiar el tema de combustión por electromovilidad. Y Ujú. por otra parte, nosotros hace poco, antier más o menos, hicimos una encuesta con los estudiantes que se registraron en el programa Chebus para ver quiénes de ellos ya utilizaban transporte público y quiénes utilizaban Uber, taxi, los llevaba algún tercero en vehículos particulares, etcétera. Y fíjate que de 1,500 estudiantes, el 12% no utiliza ahorita transporte público, Ujú. utiliza otro tipo de vehículo para movilizarse. Ujú. Entonces estamos hablando que por lo menos ese 12% va a dejar de dar 2 vueltas diarias, cada uno de estos jóvenes, 2 vueltas diarias en un vehículo convencional, porque va a empezar a utilizar un transporte eléctrico que no Claro. contamina. Entonces ahí estamos hablando ya también de un tema de mitigación, los costos que se van a ahorrar esas familias, porque no son 1,500 estudiantes, son 1,500 familias que se van a ahorrar al mes más de 1,000,000 de pesos en transporte, fíjate nomás, Ujú. en transporte, y que ellos lo van a poder utilizar en calidad de vida, en bienestar, además de todos los demás beneficios que esto conlleva, ¿no? Entonces, hicimos esta prueba justamente porque luego cuando empiezas un proyecto de este tipo viene mucha resistencia al cambio y siempre va a haber opositores a proyectos innovadores que a lo mejor trastoca otros intereses o qué sé yo, pero hay oposición y empiezan a cuestionar. ¿Qué es lo interesante de eso? Escuchar esos cuestionamientos, porque a lo Ujú. mejor algunos no tienen sentido y son temas políticos, pero hay algunos que sí pudieran tener una lógica que te haga pensar y analizar, oye, a ver, este proyecto va a impactar esto o no va a impactar, y entonces empiezas tú también a averiguar, a informarte, a hacer mediciones, etcétera. Y así fue como llegamos a decir, oye, si va a impactar o no, sacando de circulación vehículos, sí va a sacar de circulación vehículos, sí va a Claro. tener un impacto en calidad del aire, sí va a tener un impacto ambiental y sí va a tener un impacto económico en las finanzas de todos estos jóvenes que van a ser beneficiarios con este programa. Si el tema del transporte masivo lo mencionan en varias entrevistas que he visto, en varios comentarios, al final de cuentas, para poder tener una ciudad más verde, ¿sí? Claro. Ok, podemos eliminar los carros, pero si la gente deja el carro para transportarte de manera masiva, estaría extraordinario. El otro día me platicaban del tema de las bicicletas, ¿no? En la Ciudad de México. Ya hablamos de las estaciones y todo lo demás, pero la bicicleta no es para irte al lugar de trabajo, la bicicleta es para acercarte a un medio de transporte verde o sustentable
¿sí? Ya sea el metro, ya sea algún camión, ya sea etcétera. Entonces tú te transportas 5 o 10 minutos en tu bicicleta, la dejas y ya tomas el medio adecuado para ir a tu oficina o ir a tu negocio o donde vas a trabajar, lo cual yo no había caído en cuenta hasta que me lo mencionaron, pero es una manera maravillosa de verlo. No es de que ahí hay bicicletas, oye, qué flojera darle 10, 15 kilómetros. No, tienes que moverte 5 minutos nada más a la primera estación. Claro, nos falta mucha infraestructura. Me ha tocado ver, por ejemplo, en Europa, pues bueno, ya en los centros de la ciudad quitaron muchas cosas y metieron estacionamientos de bicicletas, 3, 4, 5 niveles subterráneos, Mm. en donde la gente llega y ahí estaciona su bicicleta y va a trabajar sus diferentes partes y luego se regresa, ¿no? Es cambiar la cultura de cómo vemos las cosas. Y además de cambiar y hacerlo más verde, pues bueno, también está el tema de salud y del deporte de la gente que va a estar haciendo eso, ¿no? Así es, Sí. totalmente de acuerdo. Incluso nosotros son los siguientes pasos, ¿eh? Ya traemos en puerta proyectos que tienen que ver con la micromovilidad, Ujú. bicicletas, andadores peatonales. La ventaja, a diferencia de la Ciudad de México, es que todavía en Hermosillo las distancias no son tan largas, ¿no? Estamos hablando que del centro de la ciudad, a lo mejor algunas colonias populares son 4 o 6 kilómetros. ¿Qué es lo que nos falta? Ciclovías, o ciclocarriles confinados. Esa es la parte que nos falta a nosotros, la infraestructura ciclista, para el Ujú. ciclista. Por ahí es un área de oportunidad muy importante que ya estamos nosotros trabajando en ellas para ahora sí empezar a conectar circuitos que ya están hechos, pero nos hace falta conectar esas vías, confinarlas, darle seguridad al ciclista para que pueda transitar, no por hobby, no unos cuantos, sino que empiece a cambiar, como bien dices, esa cultura y esa mentalidad, ¿no? Sí. Nomás para terminar el tema de los camiones, que se me hace muy interesantes. ¿Cuántos camiones son los que están metiendo? Y no sé si tengas el dato más o menos de la capacidad de personas que pueden ir en cada camión. Mira, en la licitación contempla por lo menos 10 autobuses Ujú, arriba de 6 metros, es decir, que puedan transportar más de 30 personas por viaje cada uno, ujú. para que entonces sí podamos mover alrededor de 1,500 jóvenes diariamente. Ok, Ese es el objetivo. no, pues muy bien. Me gustaría platicar ahorita que es uno de los proyectos más interesantes. Bueno, tiene muchos proyectos, como me comentas, pero el tema de las patrullas se me hace maravilloso. Estuve leyendo el otro día un artículo al respecto. Y creo que tienen en Hermosillo por ahí un número, 350 patrullas, de las cuales mencionan ahí 220 son eléctricas. Así es. Sí. De hecho, ya tenemos más patrullas eléctricas, ¿no? Ujú, Tenemos 300 patrullas. Cuando llegamos a esta administración, el alcalde siempre comenta esta parte, ¿no? Llegamos y él tenía 70 patrullas funcionales para una ciudad de casi 1 millón de habitantes. ujú, Entonces, imagínate los tiempos de respuesta, etcétera, pues no estaba nada bien, ¿no? Entonces, entrando, arreglamos 10 patrullas más, teníamos una flotilla de 80 patrullas funcionales ujú, y entonces empieza él, digo, desde que es importante también decirlo, el Toño, como lo conocen, lo conocemos todos, el Toño Astiazarán, tiene a la fecha a lo mejor unos 8 años, 7, 8 años moviéndose en un vehículo eléctrico. ujú. Entonces, no era un tema en donde él iba a dar pasos a ciegas. Es el tema de la electromovilidad es un tema que él domina en el sentido de la experiencia propia porque tiene muchos años moviéndose en vehículo eléctrico. Entonces, cuando vemos o ve los números en el tema de las patrullas, cuántas patrullas se necesitan para una ciudad de tantos habitantes en una superficie así de grande, etcétera, Ujú. etcétera, pues son 300 las que se requieren. Y en ese sentido dices tú, bueno, ¿cómo compramos estas 220 que nos hacen falta? No hay dinero que alcance. En ninguna administración municipal no hay dinero que alcance. Ujú. Eliminaron fondos como el Fortaseg, el Fortamun, etcétera. Entonces ya no llegan recursos al municipio en ese rubro. Entonces dices tú, bueno, hacemos un esfuerzo y dejamos de hacer obra y compramos patrullas, pero pues en una ciudad en donde tenía el primer lugar en baches, o sea, Ujú. imagínate cómo no puedes dejar de invertir en infraestructura por el tema de seguridad, ni tampoco puedes no invertirle en seguridad por el tema de los baches, ¿no? Entonces te Sí. quedas en un problema, en un dilema. Y entonces luego dices tú, bueno, tomo la decisión y compro las patrullas, supongamos a combustión, convencionales. Ujú. ¿Cuánto te cuesta en la operación y mantenimiento de 220 patrullas? Claro. O sea, cada una de las patrullas convencionales gasta de combustible, consume alrededor de 40,000 pesos mensuales.
otros 40,000 pesos en talleres. 80,000 pesos es lo que le estaba costando a la ciudad una patrulla convencional. Ahora multiplícala por las 220 nuevas que hubieran sido también de gasolina o diésel, pues no hay dinero que alcance, se llevaría todo el presupuesto, ¿no? Entonces, así fue como se llegó a la conclusión de comprar patrullas eléctricas, partiendo desde ese sentido que el alcalde pues siempre se ha movido desde hace años en el vehículo eléctrico. Se adquieren estas patrullas bajo un contrato de arrendamiento, se hace un acuerdo al finalizar el arrendamiento para efecto de pagar una cuota adicional que resulta ser menor a la mensualidad que estábamos pagando por cada patrulla. Entonces creo que alrededor de 40 o menos de 40,000 pesos se pacta, y entonces las patrullas ya son propiedad del municipio. Nos quedamos con alrededor de 150, 170 patrullas. Desconozco porque toda esa parte se lleva a través de otra dependencia del municipio. Y entonces, ahora sí, en este proceso que te comento, pues sí, nos visitaron no solo de otros estados y municipios, sino de organismos internacionales para conocer este caso tan exitoso. Y ahora sí que, oye, pues a ver si es cierto que es tan exitoso. Te puedo hacer un análisis, por supuesto. Y así llega la embajada británica, por ejemplo, a través de UK Pact, en donde ellos nos hacen el primer análisis, Iniciativa Climática de México, para ver realmente hay un ahorro, realmente hay un impacto ambiental. El estudio técnico es público, está en la página de Hermosillo Gov, y resulta que de su análisis dice, si hubieran comprado combustión a unas eléctricas, el retorno de inversión lo pueden tener en 2.3 meses. Es el retorno de inversión de este proyecto. Y los ahorros son impresionantes, los ahorros que menciona el estudio que estamos teniendo, porque de haber comprado de las otras patrullas sería insostenible. Claro. ¿No? Además del impacto ambiental, ampliaron el estudio a aceites, agua, etcétera. La verdad es que está bastante interesante. Y actualmente, ahora que ya el proyecto es exitoso también, lo que es la Agencia de Cooperación Alemana nos hizo otro estudio MRV para poder ahora sí monitorear, presentar indicadores y demás para poder revisar y llevar un control más estricto sobre el impacto que tiene este proyecto de patrullas. Ya no solo son esas 220, ahora tenemos también patrullas dentro de los centros de respuesta inmediata que se empezaron a abrir ya en esta administración también, que están en las colonias, y entonces ya estamos hablando que actualmente tenemos casi 300 vehículos eléctricos en la ciudad, entre patrullas, vehículos utilitarios, de los centros de respuesta inmediata, barredoras, ¿no? Sí, fíjate, se habla mucho cuando se toca el proyecto de las patrullas eléctricas de Hermosillo, cuánto ahorran, cuánto de mantenimiento, dónde las cargan, cómo las cargan. Pero creo que lo que está trasfondo y que nadie ve, el tema principal es la seguridad. O sea, Exacto. la seguridad de la ciudad debió haber crecido enormemente, pues se triplicaron las patrullas. Sí, bajó muchísimo el tiempo de respuesta. Es la ciudad también que más bajó la percepción de inseguridad en todo México. Entonces, creo que el proyecto de las patrullas eléctricas en todos los sentidos ha sido un proyecto bastante exitoso. Y tal es así que el alcalde quiere y pretende, ahora sí que va a buscar que toda la flotilla de patrullas sea eléctrica para esta administración que inicia. Las 300 patrullas tienen que ser eléctricas en algunos meses. Qué bueno, es un buen ejemplo de ciudad que están dando hacia las otras ciudades. Me ha tocado estar en otras ciudades, con otras gentes encargadas, y generalmente se habla que no hay los fondos, no hay los recursos, pero yo siempre digo en la vida que siempre el no ya lo tienes, hay que buscar cómo sí. ¿Sí? Con financiamientos, con algunas otras cosas. Por ejemplo, ahorita los ahorros que tienes tanto en mantenimiento y como en los combustibles, o en este caso la energía, bueno, pues te da un retorno de inversión en 2.3 años, me dijiste más o menos. Meses. Sí, perdón, meses. Muy rápido. Así y entonces es autofinanciable todo esto al final de cuentas, porque no lo dejas de gastar. ¿Sí? Así es. Felicidades por este proyecto. Me gustaría gracias. Ahora que me platicaras un poquito, Carla, de el tema. Yo como usuario, yo personalmente quiero comprar un vehículo eléctrico. ¿Qué le pedirías tú al gobierno o a la iniciativa privada que te pudiera ayudar, no sé, con puntos de carga, con infraestructura? ¿Cuál es el compromiso de cada uno? Porque es un compromiso compartido, ¿sí?
Creo que la clave es esa, Fernando, la infraestructura de carga. O sea, realmente, este, con las personas con las que yo he platicado, el tema de las mismas patrullas, cuáles son las únicas limitantes a las que nos hemos enfrentado, que ya no lo veo como una limitante, ya son retos y áreas de oportunidad para Ujú, nosotros, es la infraestructura de carga, cómo poder llegar del punto A al punto B, aun cuando el punto B esté a 300, 400 kilómetros en mi vehículo eléctrico, pues es asegurándome que voy a tener los suficientes estaciones de carga, así como hay gasolineras, ujú. pues poner electrolineras para poder ir cargando y tener la certeza que voy a llegar a cualquier punto al que quiera llegar. Y entonces como gobierno creo que estamos obligados también a impulsar esa parte, ¿no? De la infraestructura, como impulsamos infraestructura eléctrica, etcétera, pues Ujú, tenemos que también impulsar la recarga. Entonces, nosotros en Hermosillo ya tenemos 7 estaciones de carga, una que es gratuita y pública, las otras 6 son para la policía municipal. ujú, Nosotros hicimos estaciones de carga en cada una de las comandancias de policía. ujú, Cada una de las patrullas tiene su propio cargador. Son carga lenta. No hemos requerido cargadores de carga rápida porque cada patrulla funciona por un solo turno. ujú. Cada patrulla funciona recorriendo alrededor de 100, 150 kilómetros diarios. La autonomía le da para recorrer hasta casi 300, entonces terminan su turno y todavía la batería tiene alrededor del 50% de carga. Entonces igual ellos llegan, cargan su vehículo, lo dejan cargando y ya no lo utilizan hasta el día siguiente. Ujú, Entonces por eso pues no ha sido requerido. Hicimos otra estación de carga en el Cárcamo, con paneles solares, en donde en esa en particular dejamos por un tiempo lo que es la carga gratuita para promover también el tema de la electromovilidad en el municipio. ujú, Y la verdad es que cada vez ves más vehículos eléctricos cargándose en esa estación de carga, ¿eh? ujú. Ya cada vez vemos más jóvenes que llegan en su carro eléctrico, dejan su carro cargando y se van a jugar béisbol, fútbol, a correr, etcétera. Ujú. Entonces, creo que desde ahí el siguiente paso debe ser ese para nosotros como municipio, empezar a poner como que dar los primeros pasos, como te comentaba también ahorita con el autobús eléctrico, Ujú. para así hacer que los demás ahora sí que se atrevan sobre el piso más firme a hacer las siguientes inversiones y a dar los siguientes pasos, ¿no? Sí, existen en el mundo de la electromovilidad muchos paradigmas, ¿no? ¿Dónde voy a cargar? ¿No voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? Por ejemplo, el tema de las electrolineras, lo hemos platicado en algunos otros espacios, pues lo que tenemos que tener es un software que tengamos conectadas todas las estaciones de carga y los puntos de carga para saber en dónde puedo Claro. llegar, primero, si está funcionando o no, porque imagínate recorrer 150 kilómetros y llegar a una electrónica y que diga, no, pues no tenemos carga o, no o se descompuso. O sea, tenemos Ujú. que tener unas redes inteligentes que Así nos es. den toda la conectividad necesaria para que desde nuestro vehículo, ¿sí? O desde una app podamos saber qué puntos de carga nos quedan, cuáles están bien y cuáles los podemos apartar. Son nuevas tecnologías que se están implementando, que apenas llegan, pero eso nos va a dar la seguridad de que podamos transportarnos, como bien decías, de A a B y poder llegar. Porque ahorita el secretario de Movilidad de Jalisco decía, arriba de 150 kilómetros de distancia, si no tienes garantizada la carga, no te muevas. Y no tenemos nunca garantizado, nadie sabe si la estación que está en la mitad de la sierra va a tener el cargador o no, no listo de alguna manera. Sí, no, y aparte la infraestructura que hay, pues todavía es escasa. Y Ujú. entonces no sabes si vas a llegar y va a estar ocupado. Exacto. Entonces, eso también es otra cosa con la que nos hemos enfrentado, ¿no? Ujú. Pero igual, como bien dices, qué padre sería que poder programar tu carro y ya sabes que vas a llegar en una hora y a la hora que llegas ya tienes agendada tu cita para poder hacer tu carga rápida, ¿no? Entonces, Ujú. creo que hacia allá vamos y es nuestra tarea ahora sí con mi cachucha de funcionaria Claro. poder impulsar todos estos proyectos en la medida que el presupuesto me lo permita. Algo bien importante, Fernando, que a mí me gusta comentar siempre, porque nosotros a final del día nuestra prioridad es brindar los servicios públicos municipales, los Ujú. principales, agua, seguridad, alumbrado público, recolección de basura, etcétera. Y muchas veces al principio nos decían, oye, primero resuélveme el problema, vamos a ponerle de la basura, y luego empieza a hacer proyectos de electromovilidad o proyectos Ujú. de energía renovable, de eficiencia energética, y luego no tenemos esa visión de, oye,
¿con qué dinero te voy a resolver un problema si no es con los ahorros que te estoy generando acá? Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, pusimos un sistema fotovoltaico en el Boulevard Morelos. Ujú. Ese sistema fotovoltaico suministra la energía de las luminarias que están en una parte del Boulevard Morelos. Con eso que nos estamos ahorrando, en lugar de pagarle a CFE el suministro de energía, yo hice un compromiso con el Molino de Camus y le estoy ampliando su red eléctrica. Entonces ya pude ampliar más de 30 luminarias en el Molino de Camus gracias a los ahorros que estoy Ujú. obteniendo a través de la energía renovable que puse acá en esta parte, ¿no? En Agua de Hermosillo, por ejemplo, hemos hecho proyectos de eficiencia en pozos, de paneles, de cambio de tarifas, etcétera, los cuales le han permitido a Agua de Hermosillo generar ahorros importantes, arriba de los 20, 30 millones de pesos al año, que les permiten pues invertir en obras que tienen que ver ahora sí con la infraestructura, con su red, etcétera. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar esa visión y nos damos cuenta que a través del uso eficiente de la energía, renovables, en el servicio público no es un gasto, es una inversión y es un Ujú. ahorro que le estás dando al municipio para poder ahora sí atacar nuestros problemas prioritarios, ¿no? Sí, los municipios los he visto con mucho liderazgo últimamente en los últimos años, claro, a raíz de los convenios que se han firmado y todo lo demás, pero qué padre porque nos impulsan a tomar decisiones a la iniciativa privada, ¿no? Hay grandes compañías de iniciativa privada, sobre todo algunas de paquetería, algunas de distribución, que los ves a la vanguardia en esto, hasta hay unas que fabrican sus propios automóviles porque no había un automóvil que le diera totalmente el uso que necesitaba, ¿no? La satisfacción adecuada. Pero se han metido y han hasta diseñado cargadores, todo hay casos de éxito que he visto. Es una maravilla de empresarios que han visto esto, si no en México, en el extranjero lo han traído para acá, ¿no? Pero qué padre que los municipios ya lo están haciendo y nos están dando el ejemplo de lo que debemos de hacer y por dónde tenemos que seguir, ¿no? Yo les digo a muchos, me dicen, no, pues yo no voy a cambiar mis transportes, no voy a cambiar mi reparto que tengo. Bueno, pues les tengo una triste noticia. Me acabo de estar el año, bueno, a mediados de este año en España y resulta que en Madrid, la parte del centro de Madrid, pues ya no puedes entrar si no traes carro eléctrico o si no traes un carro verde. En China es así también. En China no puedes circular si tu carro no es eléctrico. Está muy limitado los lugares a donde puedes circular. Los permisos para sacar tus placas, son carísimos si no es un vehículo eléctrico. Entonces empiezas a limitar y acotar y entonces ya no te sirve de nada tener un vehículo de combustión. Ujú. Y pues como tú sabes, ya hay fábricas que para el 2030, 2035 ya ni siquiera van a producir vehículos a combustión, Claro. su producción va a ser 100% eléctricos Ujú. y más adelante pues vamos a tener que irnos adecuando a las futuras tecnologías, Claro. enfrentando nuevos problemas ante estas nuevas tecnologías, pero pues así es como en primer lugar vamos avanzando, ¿no? Sí, nuevas soluciones. Siempre un cambio genera, por un lado, una solución, también un problema que hay que resolver y ir Así creciendo es. un escalón tras otro Como escalón. dice el alcalde Toño, se harán nuevas soluciones a viejos problemas. Es lo que Exactamente. necesitamos hacer ahora todos en la administración pública. Ujú. Y creo que el Toño ha puesto el ejemplo, y ese ejemplo se ve reflejado, te digo, en tantas y tantas visitas que hemos tenido el último año Ujú. de alcaldes electos, sobre todo estos nuevos alcaldes que se han acercado y quieren ver de primera mano cómo funciona. Es más, hasta se suben, la manejan, la prueban, quieren ver de primera mano cómo funcionan, si ya tienen la aceleración, cómo se cargan, cuánto duran, ¿no? Es impresionante la cantidad de municipios que se ha acercado a Hermosillo, pero ¿sabes cuál ha sido la clave, Fernando? Ante la falta de recursos, y digo, lo principal ha sido el liderazgo del Toño, pero ¿quiénes han sido actores claves aquí? Organismos internacionales. Estos organismos Ujú. internacionales son los que nos han ayudado muchísimo, pero muchísimo. No los quiero mencionar porque no quiero dejar a ninguno fuera, pero Claro. sí tenemos más de 10, 15 colaboraciones, te puedo asegurar, con diferentes organismos, embajadas, de otros países aquí en México que nos han prestado desde asistencia técnica hasta recursos a fondo perdido, para poner lo que es paneles solares, Ujú. almacenamiento, estudios para el tema de las patrullas y poder pues validar lo que estamos haciendo, mecanismos para poder cuantificar el impacto ambiental. Bueno, ha sido impresionante la cantidad de apoyo
los viajes también que ellos mismos nos han pagado para conocer nuevas tecnologías, ponernos a la vanguardia, pero sobre todo presentar como caso de éxito la creación de la Agencia de Energía y todos los proyectos que traemos. Sí. Muchísimas gracias, Carla. Es maravilloso el mundo de la electromovilidad, Sí. las nuevas tecnologías que se vienen, un mundo más sustentable, un mundo verde. No hay que olvidar que es el único que tenemos. Yo les digo, de repente, hay que dejar este mundo lo mejor que podamos, y hay gente que me dice, y también unos hijos lo mejor que podamos para el mundo, ¿no? Me gustaría ya para terminar que pudieras mandarnos o dar un mensaje a todos aquellos jóvenes, hombres y mujeres, o mujeres y hombres, que están saliendo de la universidad o que están empezando a emprender. ¿Qué mensaje o qué consejo les darías? Fíjate que algo que yo siempre manejo, incluso con mis compañeras de trabajo, ahora sí que la juventud ya está presente en la nueva generación, ¿eh? O sea, Ujú, la mayoría de las personas con las que trabajo en la agencia de energía son menores de 30 años. Yo ya tengo 44 años, ujú. pero la mayoría de los trabajadores, las y los trabajadores son menores de 30 años. Y entonces siempre andan pues buscando, empujando cómo salir, qué hacer, el aumento de sueldo, cómo esto, cómo lo otro. Entonces yo les digo siempre, da más allá de lo que estás acostumbrado a dar. Ujú. O sea, en mi caso, así fue como encontré como este caminito en donde estoy ahorita. Trabajaba en una dependencia, no podía hacer el 100% de lo que yo quería hacer y en lugar de quedarme de brazos cruzados y estar en el cotidiano, porque es muy fácil caer en el día a día y no tener tiempo o no hacernos tiempo para otras cosas que quisiéramos lograr, porque siempre tenemos un objetivo adicional. A veces lo hacemos, a veces nos quedamos con ganas. Entonces, en mi caso, ¿qué hice? Por fuera en las tardes yo empecé a hacer lo que me gustaba. En las mañanas hacía lo que tenía que hacer y en las Ujú. tardes hacía lo que me gustaba, ese plus. Y así haciendo lo que me gustaba, fue como en aquel momento conocí al Toño. Y entonces él fue el que me empezó a, oye, necesitamos hacer esto de la energía, esto. Y entonces me di cuenta que me encantaba el tema, ¿no? Pero dando como ese plus. Entonces mi recomendación o mi consejo sería, si tienes alguna inquietud, algo que quisieras hacer, pero piensas que por tu trabajo no lo puedes hacer, haz un esfuerzo, da ese plus. Y Ujú. creo que ahí es en donde luego encontramos nuestra pasión, nuestro verdadero gusto. Y qué padre que lo que te gusta hacer, lo que te apasiona, se vuelva tu trabajo. Y eso es lo que me pasó a mí o me está pasando en este momento. Ya lo que es mi pasión también se convirtió en mi trabajo y por eso es que eso me permite pues experimentar, hacer muchas cosas, impulsar muchos proyectos de innovación y demás, gracias a que en algún punto di ese plus que me empezó a llevar a este caminito. Excelente mensaje. Pues no me queda más que agradecerte. Muchísimas gracias, Carla, por participar y por transmitir el mensaje. Y esperemos que sean muchos mensajes más seguidos, relacionados con la electromovilidad, mundo verde y todo lo demás, porque lo necesitamos. Venimos, bueno, vienen 20 años o 30 años de cambio, en donde constantemente, como bien lo mencionas, tenemos que resolver los retos de cada día. Muchísimas Así es. gracias. Gracias a ti, Fernando. Nos vemos pronto.